Hemos estado estudiando los días anteriores la batalla del libro de Daniel, la batalla que nos habla de la crisis que ha de sufrir el mundo en la última fase de la historia de él. Sí, por muchos años nosotros nos hemos preguntado ¿qué será lo que causará esa crisis? El libro de Daniel nos explica explícitamente en el capítulo 11 de Daniel, los últimos versículos, que son los versículos que nos llevan al tiempo de angustia de Daniel 12. Y en esos últimos versículos, en esos últimos 6 versículos, del 40 al 45, nosotros encontramos el magno conflicto entre dos poderes, ¿sí? La Biblia, el libro de Daniel, los identifica como el rey del norte y el rey del sur. Ahora, nosotros hemos tenido que tener a bien estudiar y descubrir a través de la palabra profética quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. Nosotros cuando estudiamos el panorama de la batalla entre el rey del norte y el rey del sur, nosotros encontramos que la Biblia nos da los principios y la metodología para poder comprender realmente quién es cada quien. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿cómo entender a la luz de la Biblia y a la luz de la batalla de Daniel 11, 40 al 45, los sucesos que hoy acontecen en la actualidad? Los sucesos que hoy en el año 2020 estamos viendo en las noticias, estamos viendo en los periódicos, estamos viendo en el internet, en las redes sociales, cómo llegar a comprender cada uno de esos magnos eventos. Ahora, ningún evento está desconectado del otro, sino que todos son una cadena de eventos que nos hablan de lo que va a acontecer al final de nuestros días. Hoy vemos que los temas de actualidad y que lastimosamente la mayoría de los adventistas no los predicamos son la igualdad, el sexismo, el racismo, y eso lo estamos viendo mucho en Estados Unidos en la actualidad, el racismo, las guerras comerciales que están en apogeo. No estamos predicando acerca de la angustia que está viviendo el mundo, de las enfermedades que están apareciendo, pero claro, ninguno de ellos está separado. Cada uno está unido y hay alguien y hay algo detrás de cada uno de esos eventos. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de Daniel, nosotros nos damos cuenta que Daniel 11 nos habla de la lucha entre dos poderes. Daniel 11 los identifica a uno como el rey del sur y al otro lo identifica como el rey del norte. Nosotros a través de los estudios que hemos tenido estas semanas anteriores, hemos tenido la oportunidad de ir viendo cómo inició el conflicto entre estos dos poderes, quiénes fueron en sus inicios y quiénes son hoy en la actualidad. Nosotros vemos que eso nos muestra un poco el panorama y que no nos hemos salido del contexto, sino que nosotros hemos venido evolucionando con el paso de la historia en la profecía y que no estamos ya viviendo en Daniel 8 como comúnmente la iglesia organizada lo dice, sino que nosotros estamos viviendo en la actualidad, en el último periodo de gracia de la humanidad y que estamos hablando ya de las escenas finales de Daniel 11 y muy pronto para entrar a Daniel 12, mis queridos hermanos, porque el tiempo de angustia viene. Ahora bien, yo hoy en este día, aparte de mi boca y de lo que yo les estoy relatando, tengo la oportunidad de poder compartir a través del cartel. Yo voy a tratar de poner algunas citas bíblicas y alguna explicación en cuanto a la línea profética y en cuanto a cómo cada uno de nosotros debería de estudiar la profecía bíblica. Cuando nosotros nos vamos a nuestra historia actual,
en la actualidad, hoy en el año 2020, nosotros tendríamos que buscar un punto de partida en cuanto a cuándo comenzó la historia nuestra. Si nosotros hacemos un comparativo entre nuestra historia, hoy nosotros los adventistas del séptimo día en el año 2020, y lo comparamos con los adventistas del séptimo día en 1798, en el gran despertar de los adventistas en aquel tiempo, ellos tuvieron un punto de partida, la cual la Biblia, Daniel 11:40, Daniel 12:4 y Daniel 12:10 dice que es el tiempo del fin. Entonces nosotros podríamos colocar en nuestra línea profética el tiempo del fin, el año de 1989. En 1989, el tiempo del fin llegó a nuestra generación, llegó a nuestra vida. ¿Sí? Y eso nos marca que nosotros hemos entrado en la última fase de la historia del mundo. Eso quiere decir que cada uno de nosotros vamos a ser, si Dios lo permite y nos mantiene vivos hasta el día de su regreso, los que veremos con nuestros ojos, como dice Apocalipsis 1:8, todo ojo le verá. Y veremos los eventos que han de transcurrir hasta que la historia del mundo se cierre, mis queridos hermanos. Dichosos, porque muchos antes en el pasado han querido ver lo que hoy ustedes y yo podemos ver. Y Dios nos ha escogido para que nosotros seamos testigos de las cosas que han de acontecer. Ahora bien, queridos hermanos, nosotros hemos descubierto a la luz de la Biblia que Daniel 11 nos habla de la lucha de dos poderes que pelean, el rey del norte con el rey del sur. Ahora, yo espero que nosotros comprendamos cuál es el propósito de los dos poderes. Y hoy vamos a aprender mucho acerca de esos dos poderes. ¿Saben que algo que nosotros podemos ocupar para entender esos dos poderes y que nos va a ayudar a entender el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis? Es usar la misma Biblia y los principios bíblicos que el profeta Daniel nos da. Si ustedes se fijan, en Daniel 11, Daniel ocupa el método de geografía para ubicar a esos dos poderes. De hecho, no solo esos dos poderes, porque Daniel 11 es la historia prácticamente de cuando el imperio macedonio o griego, o el imperio de Alejandro Magno, o el imperio que era representado en Daniel 8 como el macho cabrillo, fue dividido. Ahora, esa metodología de Daniel 11, lo que nos decía a nosotros es, en Daniel 11, versículo 3 y 4, es que el reino de Macedonia o el reino de Alejandro Magno iba a ser dividido hacia los 4 puntos cardinales del mundo. Entonces, si nosotros lo dibujamos hoy en el pliego de papel que hoy lo estamos utilizando como pizarra, tendríamos que Daniel 11 lo podemos dibujar hacia los 4 puntos del cielo: el norte, el sur, el este y el oeste. Pero Daniel 11, a partir del versículo 5 en adelante, solo nos habla de dos. Solo nos habla del rey del norte y el rey del sur.
No nos habla del oeste o del este. ¿Y por qué no nos habla del oeste o del este? Porque es muy difícil determinar el punto en donde comenzaría el este o el oeste. En cambio, el norte y el sur sí están completamente propicios para ubicarlos en la profecía bíblica y en el mapa, en el globo terrestre. Cuando nosotros vemos el reino del norte y el rey del sur, aún en la naturaleza, nosotros observamos el mundo y nosotros encontramos que son dos polos. El polo norte y el polo sur. Ahora, eso ya a nosotros nos dice algo acerca de estos dos poderes. Que estos dos poderes son opuestos. Pero mire qué más nos dice la Biblia y qué más nos dice el método geográfico. Nos dice que son dos polos, pero son opuestos, pero realmente son lo mismo, porque no dejan de ser polos. Son opuestos, pero son lo mismo. Ahora, hablemos espiritualmente y hablemos de la batalla. El rey del norte, su ambición, lo que él quiere, lo que él está preparado para hacer es gobernar. Lo que está preparado a hacer es para conquistar el mundo. ¿Usted qué cree que quiere hacer el rey del sur? También quiere gobernar y quiere conquistar el mundo. Entonces usted mira que el rey del norte y el rey del sur son iguales, pero son opuestos. Pero los dos tienen el mismo fin. Ahora, si nosotros eso lo viéramos a través de un espejo, reflejáramos al rey del norte en el rey del sur, nosotros pondríamos el espejo, el rey del norte y el rey del sur. Cuando nosotros hacemos eso, lo que nosotros hacemos es colocar cada uno de ellos frente a un espejo y vamos a darnos cuenta que el rey del norte es la imagen igualita al rey del sur, pero el rey del sur también es la viva imagen del rey del norte. Ahora usted dirá, ¿y entonces en qué son opuestos? Mire, si nosotros comprendiéramos tan solo la naturaleza, que es el primer lenguaje de la providencia, como dice Ellen White en El Camino a Cristo, nosotros no necesitaríamos mucha explicación. Pero como hemos dejado de estudiar hasta la naturaleza y no entendemos la naturaleza, y es a través de la naturaleza como Dios también nos enseña cómo es la obra de Dios en los seres humanos y en el mundo, necesitamos que nos identifiquen, nos ilustren la obra de Dios a través de gráficos. Entonces, nosotros en la Biblia encontramos, y quiero que busquen su Biblia y vayan a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 17, y ustedes me digan cómo es el rey del norte. El rey del norte, primeramente, me dice a mí la Biblia que nosotros sabemos, identificamos que el rey del norte es Babilonia. Y Babilonia la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el versículo 17 de Apocalipsis, capítulo 13, también encontramos a Babilonia. Pero en el capítulo 17 de Babilonia, la Biblia nos identifica a Babilonia siendo un poder
donde está unido la iglesia y el Estado. Sí, Babilonia es un poder político y religioso. Pero váyase a su Biblia y quiero que busque el versículo 3 de Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, dice. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Ahora, mire lo que dice. El rey del norte es una mujer la Biblia en Apocalipsis 17 me dice que el rey del norte es una mujer, es una iglesia que domina a la bestia, al poder civil. Ahora, usted se puede ir en todas las historias que nosotros hemos compartido y usted va a encontrar que el papado ha sido un poder religioso que ha ocupado el poder civil para gobernar al mundo. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que Estados Unidos es el rey del norte? Porque la Biblia me dice a mí en Apocalipsis 13 que la bestia de Apocalipsis 17 o Babilonia tiene una imagen. Entonces Estados Unidos es la imagen de la primera bestia. Y la primera bestia es el papado. Entonces, el rey del norte es una iglesia que domina al poder civil. Ahora, si nosotros hablamos simple y sencillamente de esta relación, podríamos hablar de feminismo, podríamos hablar de sexismo, podríamos hablar de homosexualismo, podríamos hablar del lesbianismo, podríamos hablar del racismo, pero mire, ¿de quién son estos problemas? Del rey del norte. Ahora, usted dígame en la actualidad, y piense, hermano, piénselo, ahí en su casa. ¿A dónde usted está viendo todos estos problemas que están aconteciendo hoy en día? ¿A dónde? Usted los está viendo en Estados Unidos más claramente. Ahí los está viendo, en las noticias, en el Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, los periódicos, la radio, el internet. Ahí está viendo usted que están sucediendo eso. Porque hoy en el mundo está el problema, y con todo respeto lo digo, porque Dios le ha dado su lugar a la mujer y al hombre, o al hombre y a la mujer, en el plan de Dios, no siendo ninguno más que el otro, sino siendo un complemento. Nosotros vemos que hoy en el mundo hay grupos, teorías, masas, en las cuales el feminismo, oiga, está queriendo hacer su voluntad.
Usted ha escuchado la expresión que dice: yo no necesito hombre, yo no necesito esposo, mejor sola. Usted mira de dónde vienen todas estas corrientes y ¿sabe qué? Todas las personas que están en ese problema envueltos están bien difíciles a aceptar el mensaje que Dios tiene, porque ellas están sumergidas completamente en esa relación. Quiero llevarlos a una historia bíblica para que comprendamos mejor esto. En la historia del pueblo de Israel, cuando el profeta Elías se encontraba, había un problema en el pueblo de Israel donde había una mujer que dominaba al rey, al poder civil. Ustedes saben cómo se llamaba esa mujer. Se llamaba Jezabel. Entonces Jezabel para nosotros era la mala. Y entonces muchos hemos creído que, ay, pobrecito, el rey, la mujer lo mangonea, como decimos. La mujer lo maneja. No, el rey también era malo. Porque alguien bueno jamás tiene que dejarse dominar por alguien malo, por así decirlo. Pero como los dos poderes eran malos, estaban unidos con un propósito. Y usted mira que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en las iglesias, también nos habla que hay una iglesia que la mujer domina. Y allí sale la historia de Jezabel. Entonces nosotros vemos que los temas de actualidad, el rey del norte es un poder donde la mujer domina al poder civil, o sea, la iglesia domina al Estado. Ahora, para allí van encaminados los protestantes apóstatas de Estados Unidos. Y ellos tienen de abanderado a Donald Trump. Y entonces usted empieza a hacer conjeturas y empieza a entender lo que realmente la Biblia le quiere mostrar y lo que realmente la Biblia le quiere decir. Y que lastimosamente la iglesia no se lo está diciendo. Y de hecho, nosotros conocimos la posición oficial esta semana de lo que la iglesia llama hasta aceptar los grupos homosexuales. Nosotros no somos quien para condenarlos, pero nuestra obligación es presentarle lo que Dios dice, los principios de Dios. Y la Biblia claramente dice que el matrimonio es hombre y mujer. Y usted ya se habrá topado con algún caso, porque yo ya me he topado con algún caso de un tipo de persona así y he tenido que corregirlo y decirle lo que claramente la Biblia presenta. Ahora, esa persona como usted y yo tiene la oportunidad de arreglar su vida y su cuenta con Dios. Si al final de los días no la arregla, pues el Señor le pasará factura, como decimos. Al igual que a nosotros. A ellos por sus pecados y a nosotros por los nuestros. Más hoy que el tiempo del juicio casi que ha llegado a su culminación. Entonces, nosotros entendemos que el rey del norte es una mujer, una iglesia dominando el poder civil. Ahora, ¿cómo es el rey del sur? El rey del sur es lo mismo, pero es lo opuesto. ¿Y a qué referimos cuando decimos lo opuesto? Que el rey del sur es un poder
que es el Estado quien domina a la iglesia. Y usted me va a decir, y usted podría decir, hermano Cristian, y usted me puede decir una historia donde podamos ver eso. Claro que sí. ¿Se recuerdan que el tiempo del fin para los mileritas aconteció en 1798? ¿Se recuerdan ustedes quién era el rey del sur? Sí, el rey del sur era Francia. ¿Y qué hizo Francia? Bíblicamente, según Apocalipsis 13, versículo 3, le dio la herida mortal al rey del norte. Y Daniel 11:40, la parte A. Pero el rey del sur era ateo. Pero nosotros vamos a la historia y en 1801 el rey del sur hace una alianza con el papado. Pero ahora, ¿usted quién cree que dominaba a quién? ¿El poder civil dominaba al poder religioso o el poder religioso dominaba al poder civil? Aun cuando fue coronado Napoleón Bonaparte, era costumbre que en el tiempo de la supremacía papal, el rey o el poder civil, quien le colocaba la corona, era el papado en Europa, dando a entender que el poder civil estaba subordinado al poder religioso. Tanto que nosotros comúnmente oímos que el rey del norte en la supremacía papal era quien quitaba y quien ponía reyes, copiando la obra de Dios, que es quien realmente decide quién gobierna al mundo. Pero cuando nosotros entramos en ese entendimiento, nosotros entendemos que el rey del sur, así como Francia y Napoleón, tenía la religión como servicio y como servidumbre para lograr. Nosotros entendemos entonces que el rey del norte y el rey del sur son dos poderes iguales, pero son opuestos. Ahora, hace algunos días hubo un joven adventista, hoy está fungiendo como anciano, y él en el grupo de estudio de WhatsApp me preguntaba qué tenía de malo que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, aceptara los principios que la Biblia al parecer presenta como correctos en cuanto a la relación entre hombre y mujer, defendiendo él el matrimonio. Realmente no tiene nada de malo. Ahora, el problema y la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, si él no está haciendo y repitiendo la historia de Francia, donde está ocupando el poder religioso con fines políticos. Allí surge la incertidumbre y donde nosotros tenemos que tener certeza en cuanto a lo que nosotros debemos de estar preparados para recibir como la verdad o no. El rey del sur históricamente ha ocupado a la iglesia, a la mujer, para mantenerse en el poder. Ahora, ¿recuerdan la batalla entre el rey del norte y el rey del sur? En la manera literal de entenderlo en Daniel, en las batallas entre Seleuco y Ptolomeo, nosotros encontramos que en la cuarta batalla, en la batalla de Rafia, el rey del sur
congregó muchos para poder pelear y disputar la batalla contra el rey del norte. Y nosotros vamos también a la historia de la Segunda Guerra Mundial y nosotros nos damos cuenta que en la historia de la Segunda Guerra Mundial dijimos que el rey del norte era Adolf Hitler y la Alemania nazi. Y dijimos que el rey del sur era Joseph Stalin y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, mire cómo es la manera de actuar, porque yo quiero que usted se mantenga al pendiente de los eventos de la actualidad. Y yo quiero que cuando usted mire noticias referente a Rusia y lo que está haciendo Rusia a nivel mundial, usted rápido caiga. Y que las palabras de la Biblia, la enseñanza de la Biblia venga a su mente, al igual que Estados Unidos. Cuando nosotros vemos la historia de la Segunda Guerra Mundial, nosotros vemos que llegó un momento donde ellos dos prácticamente pactan y hay como una alianza en la cual no se va a hacer daño ni uno ni otro. Pero recuerde lo que dice, y yo aún recuerdo de los estudios, de hecho no se me olvida y espero que ustedes tampoco, que Uriah Smith dijo que el rey del sur, cuando iba a entrar a la cuarta batalla, a la batalla de Rafia, lo que a él le había despertado era una posible invasión del rey del norte a su tierra. Entonces viene la religión, viene el poder civil del rey del sur y toma para unificar su pueblo y batallar contra el rey del norte. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial, en 1941, cuando el rey del norte, Alemania, va a introducirse y a querer conquistar el territorio ruso, lo que hace Joseph Stalin es que después de todo ese tiempo atrás, desde 1941 para atrás, que había perseguido la religión, ahora en 1941 retoma la religión porque él sabe que si su imperio o su casa, como dice la Biblia, está dividido, no va a prevalecer. Y usted mira que en 1941, cuando Adolfo Hitler va a la Rusia, viene y le propicia en la operación Barbarroja una segura derrota. Y usted mira que lo que hizo fue que tomó la religión, domina la religión y ahora lo que hace es que ocupa la religión para mantenerse en el poder. Ahora lo voy a traer a nuestros días. Desde el año 2009, y voy a hablar más atrás, desde el año 99, cuando Vladimir Putin apareció en el poder siendo el presidente de Rusia, él había venido viendo que el capitalismo dentro de Rusia se venía haciendo fuerte y que ya Rusia ya no era comunista o no tenía sus principios como lo que era antes de 1989, sino que cada vez Rusia se venía haciendo capitalista. Entonces, en todo el periodo desde el 2000, en estos 20 años, lo que ha hecho Vladimir Putin es casi venir unificando a su pueblo, haciéndolo un solo bloque. Al hacerlo un solo bloque, lo que acontece
es que él está preparando para pelear la batalla con el rey del norte. Pero el poder civil ocupa a la mujer, el poder religioso, para mantenerse en el poder. Lo voy a decir de otra manera. En el rey del norte es la iglesia la que le da poder al Estado. En el rey del sur es el Estado quien le da poder a la iglesia. Ahí nosotros vemos que son dos poderes que son lo mismo, porque tienen el mismo propósito, pero que son opuestos. Ahora bien, nosotros necesitamos encontrar una igualdad, pero la igualdad solo la vamos a encontrar a la luz de la verdad, donde cada uno de nosotros que somos parte del plan perfecto de Dios en la área que Dios nos ha llamado a desempeñar en su obra. No es la mujer más, no es el hombre más, porque los dos son idóneos el uno para el otro. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a hablar de este tema, nosotros nos vamos rápidamente a estudiar lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Y usted ha visto que de hace unas 2-3 semanas atrás, un mes atrás, vienen las protestas. Pero nosotros tenemos que entrar de lleno en el pensamiento profético del Rey del Norte para entenderlo y saber cuál es el paso que está a punto de dar y nos para ese tiempo. Eso es algo que los adventistas no están haciendo, lastimosamente. Pero eso no quiere decir que nosotros individualmente lo podemos hacer e identificar la verdad en nuestros días. Ahora, nosotros vemos, y yo lo comentaba con un hermano, y saludos por ahí porque miré que se conectó y se acaba de desconectar, que nosotros desde hace bastante tiempo manejamos información el cual no es saludable dársela a todo el mundo y porque hay que poner base en los hermanos para que entiendan la verdad. Hace algún tiempo yo con un amigo que se encuentra en Estados Unidos le venía hablando de los cambios que ha sufrido la sociedad y Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos han habido 4 eventos en la historia de Estados Unidos que han cambiado a Estados Unidos. Él fue fundado. Ahora recuerde que la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 11 nos presenta un poco cómo es Estados Unidos, pero también nos habla en una parte del versículo que Estados Unidos sufrirá un cambio. Quiere decir que Estados Unidos ha tenido un proceso de cambio. Mire cómo lo describe Apocalipsis 13, versículo 11 a Estados Unidos, que es la imagen del rey del norte y por ende es el rey del norte, porque es quien le va a dar poder y autoridad a la bestia. Dice Apocalipsis 13:11, y después vi otra bestia, dice, que subía de la tierra y tenía
2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón, dice. Entonces, es un poder en su nacimiento que es como un cordero, pero que en algún día llegará a ser un dragón, dice. Ahora, usted sabe quién es el dragón del libro de Apocalipsis. Satanás. Pero Satanás, la hermana Joya en Conflicto de Siglos también dice que el dragón de Apocalipsis 12 es en primera instancia Satanás y en segunda instancia es el paganismo. Ahora, usted piense cuál es el país más pagano que hay en el mundo hoy en la actualidad. Sí, Estados Unidos. Usted vaya y hay de todo. Y sobre todo de todo lo malo que hay en el mundo. Entonces Estados Unidos ha sufrido un cambio. Pero ¿cuáles han sido los eventos que han marcado el cambio en Estados Unidos? Nosotros estamos viviendo en el último evento. El primero que podríamos decir es la independencia de Estados Unidos. El segundo, de hecho, ayer se conmemoraba el día del fin de la esclavitud de 1865, es la guerra civil. El tercer evento que ha marcado el cambio de pasar de ser un cordero a hablar como dragón, a la bestia que sube de la tierra, es la Segunda Guerra Mundial. Recuerde que después de 1945, Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial. Ya no era un cordero, ya era un dragón que tenía la capacidad y ha tenido la capacidad estos años atrás de dominar al mundo a su antojo. Ahora, la cuarta actividad, el cuarto hecho que ha cambiado y que lo estamos viviendo hoy nosotros en la actualidad, es de 1989 en adelante una guerra cultural. Una guerra cultural. ¿Qué queremos decir eso con una guerra cultural? Ahí podemos encontrar los problemas que nosotros comúnmente miramos en nuestra televisión, en nuestros noticieros, como la inmigración, el racismo, el lesbianismo, el satanismo, la nueva era, la supremacía de los blancos y todos esos detonantes que hacen ser a Estados Unidos un país de diversos pensamientos, pero pareciera que todos están enfrentados unos con los otros. En el pensamiento del gobierno actualmente, y que quizás a mí no me cabe duda que va a ser reelegido en noviembre, está esto, que hay una guerra cultural donde los blancos se creen más y son más que los negros. Y los negros siempre tienen aquello de sentirse inferiores que los blancos. Ahora bien, miren algo bien interesante, mis queridos hermanos. Yo hace algún tiempo, al estudiar juntamente con otros hermanos que no son de aquí de El Salvador,
Hablábamos que el presidente Donald Trump iba a sufrir un juicio político. Yo lo comentaba con algunos amigos de Estados Unidos y ellos me decían que eso no iba a pasar. Pero ¿qué tal si miramos alguna de esas historias y lo traemos a nuestros días? Yo quiero hacer una serie solo acerca de la guerra civil de Estados Unidos. Y mire, yo quiero que usted entienda, quiero que comprenda esto, y esto no se distraiga. Yo quiero que usted comprenda que cada historia de la cual hablamos, cada evento que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido algo en el plan profético de Dios. Y las historias, usted ha tenido la posibilidad de tener unos lentes. Las personas que ocupan lentes, hay veces que los lentes son bifocales. Pero los bifocales lo que quiere decir es que tiene un lente, pero encima del lente le ponen otro lente, dependiendo el daño en cuanto a los ojos que tenga la persona. Entonces, cada historia, así como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, la Guerra Civil, nos habla un poco acerca de la profecía bíblica y la enmarcamos en la línea profética que nos da detalles. Recuerden, la persona que se pone sus lentes para leer es porque no alcanza a ver del todo el contexto de lo que está leyendo o lo que quiere leer. Entonces se pone sus lentes y los lentes le ayudan a comprender y a ver lo que realmente quiere leer. Aún así, a leer le pone otro lente y mira más claro. Entonces cada historia puesta una sobre otra, lo que nos hace es tener un mejor entendimiento acerca del plan profético y la línea profética de Dios. Entonces, cuando nosotros agarramos ese contexto y agarramos esa metodología, Dios nos muestra en historias la historia de nuestros días. Cuando nosotros agarramos, por ejemplo, la historia de la guerra civil en Estados Unidos, en Estados Unidos la guerra civil se terminó en 1865. Ahí se terminó la guerra. El presidente para ese entonces era Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln era un hombre que estaba de acuerdo con la libertad y la no esclavitud. Pero en 1865 a Abraham Lincoln lo matan. Y en lugar de él quedó un presidente que se llamaba Andrew Johnson. Y él sí estaba a favor de la esclavitud y no la libertad, no la igualdad. Y sabe, este presidente no ganó las elecciones. Él estaba en el gobierno para lograr la unidad de Estados Unidos, pero él era simpatizante de que no eran iguales. Y allí era un problema racial entre negros y blancos porque los negros eran los esclavos. Traigámoslo a nuestros días.
En el año 2016, el presidente antes de Estados Unidos era Barack Obama. Y Obama sí estaba de acuerdo con la igualdad, tanto negros con blancos. Pero en el 2016 eligen a Donald Trump. Y Donald Trump también es un presidente que no ganó las elecciones y que tampoco está de acuerdo en la igualdad entre por lo menos los estadounidenses y la igualdad entre Estados Unidos y el mundo. Vemos una similitud, una comparación, pero Dios ya nos ha dicho de antemano con historias pasadas lo que ha de acontecer en nuestros días. Ahora, mire esto. 3 años después de 1865, Andrew Johnson, en 1868, es enjuiciado. Sí, fue enjuiciado, pero no fue destituido. ¿Qué pasó el año pasado con el presidente Donald Trump? Sí, fue enjuiciado. Fue enjuiciado, pero tampoco fue removido. ¿Ven cómo la historia se repite en nuestros días, hermanos? Ahora imagínense cómo a través de la Biblia y a través del entendimiento de Daniel 11:40, donde nos presenta una batalla entre el rey del norte y el rey del sur, y hemos pasado por la polaridad y descubriendo que son dos poderes que son los mismos porque buscan el mismo fin, pero son opuestos porque en el rey del norte la mujer domina, la iglesia domina el poder civil, pero tiene un sinfín de problemas. El rey del sur, el gobierno, el poder civil domina la iglesia con tal de mantenerse en el poder. Y hemos pasado hasta entender el problema de la igualdad que vive hoy el mundo y principalmente Estados Unidos. Ahora yo quiero decirles una cosa. A Donald Trump, quien lo tiene en la presidencia, es el protestantismo apóstata. Y el protestantismo apóstata no está de acuerdo con todo lo que es lo inmoral que la Biblia presenta y que a Dios le desagrada. Pero ellos no lo pueden corregir porque no tienen la moral para hacerlo. Y como no tienen la moral para hacerlo, van a hacer que el poder civil imponga leyes para corregir la moral de las personas. En ese contexto, nosotros vamos a poder ver que en noviembre del 2020, estamos a unos 4 o 5 meses, probablemente quien sea electo sea otra vez Donald Trump. Y que el silencio de las mayorías, principalmente de las personas blancas, los grupos conservadores de derecha de Estados Unidos, el protestantismo apóstata, la supremacía blanca y todos los agentes que están atrás del republicanismo,
sean los que conduzcan a la ley dominical nacional en nuestros días. ¿Saben por qué? Porque después de 1865, lo que empezó en Estados Unidos a promulgarse y a promover fue el Movimiento Nacional de Reforma, que llevó leyes al Congreso de Estados Unidos para que en todo Estados Unidos la Biblia fuera enseñada en las escuelas. La Biblia fuese, la frase de la Biblia y Dios fuese puesto en todo lo que el Estado fuera conveniente hacer para lograr que Estados Unidos volviese a ser y declararse una nación cristiana. Nosotros vamos encaminados en este tiempo a ver esa triste realidad. Y ustedes se recuerdan que el pastor A.T. Jones en 1888 estuvo en el Congreso de Estados Unidos, el portavoz del mensaje del tercer ángel en esa historia, defendiendo la libertad de conciencias civiles y religiosas de las personas de Estados Unidos que estaban claramente expresados en la Constitución de Estados Unidos, principalmente la primera y la segunda enmienda, que hace una separación entre el poder civil y el poder religioso. Mis queridos hermanos, aún dentro de nuestro país se hablan de los cambios en la Constitución para lograr el bien común. Yo los invito a mis queridos hermanos a través de estos estudios. Yo sé que es corto el tiempo para abarcar tanto en cuanto a lo que hay que hablar y poder decir. Anhelo el día que pueda llegar de que podamos reunirnos libremente en un lugar y expresar nuestras interrogantes, nuestras ideas en cuanto a lo que está sucediendo. Pero sí deseo y anhelo en mi corazón que te despiertes a la verdad de la luz presente. Este es un mensaje que no va a estar en la iglesia. Este es un mensaje que está ahí en tu casa, está en tu Biblia, en tus libros. Está en la sabiduría de Dios el poderlo comprender. Es la lluvia tardía que se está derramando sobre tu vida. No es un fenómeno, no es algo sentimental, no es algo emocional, sino que es un mensaje que te prepara para el tiempo de angustia y para la venida de Jesús. Es un mensaje que te sella el entendimiento. Yo no me canso de decir que lo que Estados Unidos haga o deje de ser es el faro de la luz profética en nuestros días. Mis hermanos, espero que sigamos atesorando la verdad en nuestros corazones y que de hoy en adelante, cuando miremos las noticias, miremos los reportajes, los documentales, tengamos la convicción que el día del Señor se acerca, porque cercano está. Ya la historia, la brecha se va cerrando fuertemente y nos dice que Cristo viene muy pronto a esta tierra. Dependerá de cada uno de nosotros. Recuerda, la Biblia dice, son muchos los llamados, mas pocos los escogidos. El poder de Apocalipsis 17, que es un poder que una mujer, una iglesia domina el poder civil, casi que está abarcando el mundo entero. Ustedes miran a muchos evangélicos, protestantismo apóstata dominando el gobierno, presidentes evangélicos ya declarados. La ley dominical está a las puertas. No una vez sea impuesta en Estados Unidos, va a ser un copy y pega en cada una de las naciones del mundo. Ya no podemos jugar con nuestra salvación. No podemos ir y alimentarnos con comida que no es alimento sólido, la verdad presente para nuestros días. Dios quiera y el cielo que cada uno de nosotros abracemos y que lo que aquí, lo poco que aquí damos a entender y a comprender sea enriquecido a través del estudio personal de cada uno de ustedes. Deseo que cada uno de ustedes pase una feliz tarde, que terminen este sábado glorioso en la compañía de sus seres queridos, que sea Dios del cielo quien alumbre su mente y entendimiento,
nosotros seguiremos dando el mensaje de la hora para nuestra generación, diciéndonos que Cristo viene muy pronto por segunda vez a esta tierra. Mis queridos hermanos, es mi más grande deseo y oración. Saludos a la hermana Michelle, a Hugo y a todos los del grupo. Espero que sigan conectados a la verdad presente y su vida sea sellados por la eternidad. Y que así un día podamos estar junto al grupo de los redimidos y junto a aquellos con los cuales compartimos este mensaje a través de ustedes y ustedes compartiéndolo a través de sus redes sociales, de sus medios de comunicación a otros, porque la verdad en este tiempo tiene que brillar. Mis queridos hermanos, un saludo, una feliz semana para cada uno de ustedes. Es mi más grande deseo y oración en esta tarde, mis queridos hermanos.